Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy y ya se encuentran conectados a nuestra plataforma. Estamos iniciando nuestra novena sesión de la serie de webinars de NSF para América Latina de este año y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al webinar del día de hoy. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través de la sección de preguntas que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para responder algunas de ellas y en los próximos días les estaremos enviando a su correo electrónico la grabación completa de la sesión de hoy junto con todas sus preguntas contestadas. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF para América Latina, les cuento que NSF International, con 75 años de experiencia, es la organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. A través de nuestros servicios de desarrollo de estándares, análisis, certificación y auditoría, NSF colabora con diversas industrias alrededor del mundo para proteger los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y los productos que utilizamos. En el webinar de hoy hablaremos de cómo medir la efectividad del programa de capacitación. Y para ello nos acompaña nuestra experta de NSF, Mónica Galleguillos. Mónica, de profesión médico veterinario, es originaria de Chile y cuenta con más de 20 años dedicada al desarrollo de competencias en la industria de los alimentos para profesionales, técnicos y operarios en toda la cadena, desde la producción hasta el servicio. Cuenta con vasta experiencia nacional e internacional, facilitando actividades de capacitación en buenas prácticas agrícolas, de manufactura y HACCP, así como en variados protocolos en todo el alcance de la industria. Es especialista en diseño instruccional y formación basada en competencias, así como también en diseño de mallas curriculares, detección de brechas y formación de escuelas corporativas para la formación de competencias. Bienvenida, Mónica, y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Andrea. Un gusto estar con todos ustedes el día de hoy en este nuevo webinar de nuestra serie de webinar anual, midiendo la efectividad del programa de capacitación. ¿Por qué creemos que este tema debería ser de interés de todos ustedes? Porque sabemos que para poder lograr los objetivos de las empresas es necesario tener personas competentes, ¿no? Y para poder saber si esas personas son competentes hay que evaluarlo, hay que medirlo. Por lo tanto, nos hemos planificado en este webinar del día de hoy como objetivo identificar, ¿no es cierto?, que usted pueda, después de este webinar, identificar si su plan de capacitación está bien diseñado y está bien diseñado en base a las competencias laborales, de acuerdo a las necesidades de su empresa, ¿no? Esto es muy importante, lo que tiene que ver con de acuerdo a las necesidades de su empresa, y vamos a ver esto durante el webinar del día de hoy. Y preparar la información necesaria para poder evaluar la efectividad de su plan de capacitación. Es muy importante, como yo decía inicialmente, que no solamente tengamos un plan de capacitación dentro de la empresa, sino que también podamos saber si ese plan es efectivo. ¿Y es efectivo para qué? Para poder obtener los logros establecidos por la compañía. Para comenzar hoy día, Andrea, te voy a pedir si podemos compartir con los asistentes del día de hoy una encuesta donde les estamos preguntando cómo planifica usted la capacitación el día de hoy, actualmente. ¿Cuál es el recurso que utiliza, ¿no es cierto?, para poder determinar entonces esta necesidad de capacitación que tiene la organización. Vamos a dar un par de minutos para que la gente vote. Sí, Ya sí, está abierto el sondeo. Está abierto el sondeo, perfecto. Vamos a dar unos minutos. Mientras ustedes contestan, les quiero comentar que esta información, ¿no es cierto?, de determinar cómo ustedes están planificando la capacitación, me va a dar a mí una idea de dónde podemos o dónde debemos hacer estos énfasis durante este webinar del día de hoy. Así que les vamos a agradecer al máximo su participación. Bien, así que no, sin temor,
por favor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo planifica usted la capacitación? Entonces, la primera pregunta es a través de un programa anual formal de capacitación, de acuerdo a la revisión del desempeño del empleado, de acuerdo a conocimientos y matrices de competencia, a través de análisis formal de las necesidades de capacitación, ¿no es cierto? Y otros, ¿no? Desarrollo profesional continuo me lo salté, y otros. Bien, Andrea, ¿cerramos la encuesta? Claro. Ahí están los resultados. No los estoy viendo yo por ahora. Se muestran los resultados en la pantalla, Mónica. Está el 70% contestó con base en un programa anual de capacitación establecido. Bien. En segundo lugar, la gente contestó análisis formal de las necesidades de capacitación. Luego, de acuerdo a la revisión de desempeño del empleado. Luego, capacitación a demanda puntual. Y por último, desarrollo profesional continuo. Perfecto. Entonces, el punto, la alternativa que más votaron fue la de programa anual de formación de capacitación, ¿cierto? Así es. Muy bien. Bueno, esto la verdad es que coincide de alguna manera con esta encuesta que les quiero compartir, que la realizó Camden Brie, una encuesta global el año 2017. No es muy nueva, pero la verdad es que el escenario no ha cambiado mucho, donde efectivamente coincide con lo que ustedes pusieron, que la mayoría de las empresas planifica su actividad de capacitación en base a un programa anual de capacitación. ¿Bien? Y la diferencia en relación a aquellos que lo hacen evaluando el desempeño del empleado, el conocimiento y matrices de competencia, el desarrollo continuo profesional, ¿no es cierto? El análisis formal de necesidad de capacitación, capacitación a demanda puntual, plan de sucesión y otros. Yo no les pregunté a ustedes toda esta alternativa, pero ustedes pueden ver que más o menos la tendencia se parece. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y aquí vamos a ver un poco entre tener un programa anual de formación de capacitación, ¿no es cierto?, establecido, y planificar las actividades de capacitación en base a las competencias, en base al conocimiento, ¿no es cierto?, en base a una demanda formal de necesidades de capacitación, que sin duda nos va a aportar un gran valor a la organización. Bueno, primero ponernos de acuerdo en términos de el lenguaje, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa que un empleado sea competente para desempeñar una tarea encomendada? Y aquí es bien importante esta palabra, ¿eh? Cuando nosotros hablamos de persona competente o empleado competente, siempre vamos a considerar esa competencia en un contexto, en una tarea encomendada. Porque una persona puede ser muy competente para una tarea y ser aún no competente para otra tarea. ¿Bien? Siempre vamos a estar hablando en el lenguaje y las competencias de que una persona es competente o es aún no competente. La palabra que es incompetente no existe en el lenguaje de la formación por competencia, porque consideramos que todas las personas son competentes en potencia. ¿Bien? Depende entonces si nosotros identificamos muy bien cuál es la brecha que tiene en relación a la tarea encomendada, que es muy importante eso para poder estar claros en términos de un buen diagnóstico de brecha. ¿Y qué significa que una persona sea competente o qué significa la competencia? Bueno, significa primero que tiene conocimiento. ¿Y qué es lo que es el conocimiento? Un conjunto de saberes adquiridos por distintas vías. Aquí la gran gracia que nosotros tenemos cuando evaluamos los conocimientos por competencia es que nosotros no nos basamos simplemente en el estudio formal, de que estudió una carrera, estudió otra carrera o estudió un oficio o una profesión técnica, sino que vamos a entender que el conocimiento se adquiere, ¿no es cierto?, por distintas vías en la vida laboral de un trabajador. Luego, las habilidades, que es la capacidad para ejecutar las acciones. Vamos a centrarnos en estos temas el resto de la presentación. Y finalmente, que tiene la actitud, que es la disposición de ánimo para ejecutar las acciones. ¿No? Esto es algo súper importante porque nosotros podemos tener personas que saben pero no quieren hacer, o quieren hacer pero no pueden,
¿no es cierto? Porque no tienen los recursos necesarios, porque no saben cómo lo deben hacer. A mí siempre, yo llevo, como explicaba Andrea cuando me presentó, llevo muchos años trabajando en el diseño de las competencias laborales y estoy convencida que la mayoría de las personas no hacen lo que deben hacer porque no saben que lo deben hacer. ¿Ah? Creo en la bondad de las personas, creo en el potencial, ese potencial de competencia que cada una de las personas traemos, ¿no es cierto?, basado en nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestras actitudes. Entonces la pregunta, y que hoy día nos está acompañando hoy día, es, bueno, vamos a evaluar. ¿Y por qué evaluamos? Porque yo tengo que saber si he tenido éxito, ¿cierto? Si he podido tener una persona competente, si he podido lograr los objetivos corporativos, si he podido lograr una meta en particular, si he podido lograr un KPI en particular. Entonces, ¿cómo puedo saber que yo he tenido éxito en mi plan de capacitación? Cuando tengo claro a dónde quiero llegar y lo puedo medir. Por lo tanto, vamos a partir entonces de la presunción que nosotros lo primero que tenemos que tener claro es a dónde quiero llegar, ¿no? Y eso cuando diseñamos un plan de capacitación es fundamental. Entonces, ¿cómo vamos a implementar un programa de capacitación? Lo primero que tenemos que hacer es alinearse con las prioridades de la organización. Un plan de capacitación siempre tiene que estar en sintonía con los objetivos estratégicos de la organización. ¿Bien? Segundo, identificar las competencias que son necesarias para lograr los objetivos de la organización. Las competencias, ¿bien? No los cursos necesarios para lograr el objetivo de la organización. Y aquí hay una diferencia muy importante desde cuando trabajamos nuestra planificación en base a un plan de capacitación establecido, curso 1, curso 2, curso 3, a cuando establecemos un plan de capacitación basada en las brechas de competencia que yo debo solucionar para poder lograr entonces los objetivos estratégicos de la organización. Esto es muy importante porque en la medida que yo pueda alinear los objetivos de la capacitación con los objetivos estratégicos de la organización, voy a tener claridad en lo que quiero medir o en lo que debo medir. Tercer paso, buscar las brechas de competencia, saber cuáles son, en el fondo diagnosticar cuál es la diferencia, ¿cierto? Por eso le he puesto acá esta brecha, ¿no? esta rajadura del terreno, para mostrar que cuando nosotros evaluamos la capacitación, la mayoría de las veces vamos a detectar una brecha. Esa brecha puede ser muy grande, muy pequeña, puntual, pero siempre va a haber una brecha. ¿Por qué? Porque siempre las personas pueden ser más competentes, ¿no? La competencia, digamos, está sujeta a los principios de mejora continua, al igual que los sistemas de gestión. Paso 4, implementar los programas de capacitación, ¿no es cierto? Una vez que yo ya tengo clara cuáles son las brechas de competencia. Por lo tanto, el paso 4 de implementar los programas de capacitación, estos programas de capacitación deberían estar basados en las competencias que yo necesito desarrollar. Y esto es muy importante también porque cuando nosotros queremos optimizar los recursos, a veces definimos programas de capacitación por áreas, por ejemplo, para el área de producción, un curso de capacitación, para el área de calidad, otro curso de capacitación, que es cuando organizamos, ¿no es cierto?, nuestro plan de capacitación basado en la tarea propiamente tal. Sin embargo, si nosotros basamos el programa de capacitación en competencia, perfectamente podemos diagnosticar que una determinada competencia, ¿cierto?, que sabe, quiere y puede hacer, es compartida transversalmente a lo largo de las distintas áreas de la compañía. Por lo tanto, yo puedo optimizar mis programas de capacitación cuando organizo mi programa basado en competencia. Y finalmente, y de lo que vamos a conversar hoy día principalmente, evaluar el impacto de la capacitación. Decíamos que uno de los primeros puntos que tenemos que desarrollar es alinear la capacitación con los objetivos estratégicos de la organización. Sabemos que toda compañía tiene una misión y visión, y de esa misión y visión se desprenden los objetivos estratégicos de la organización, ¿no es cierto? Se desprenden los objetivos específicos de cada una de las áreas de producción y se establecen las actividades, ¿no es cierto?, que cada área de la organización va a realizar, ¿cierto? Objetivos estratégicos, objetivos y actividades. Y esto le llamamos la estrategia de la organización. Y por otra parte, para poder lograr los objetivos estratégicos, yo voy a contar con las personas, ¿no?
que las personas en su conjunto es lo que hacen la cultura de la organización. Y para eso voy a trabajar con los valores de la organización, voy a trabajar con las prácticas de la organización y por lo tanto voy a trabajar con los comportamientos. Entonces, la pregunta es, ¿estamos preparados en relación a valores, prácticas y comportamientos? Y eso lo vamos a abordar por la capacitación. Y si estamos preparados en términos de la estrategia, objetivos estratégicos, objetivos y actividades, lo vamos a abordar por medio de la planificación estratégica. Por lo tanto, dos aspectos clave para poder lograr los objetivos de una organización y para poder lograr un alineamiento organizacional es la planificación estratégica y es la capacitación. ¿Bien? Entonces, decíamos que una vez que nosotros sabemos cuáles son los objetivos estratégicos de la organización, vamos a aplicar una detección de brechas de competencia. Para eso tenemos que hacer ahí, como nos muestra nuestro señor beisbolista, ¿no es cierto? Nos dice, paremos, tenemos que hacer un corte para evaluar las brechas de competencia, que no significa que tenemos que parar los procesos productivos, ¿no? Sino que tenemos que decir, ok, aquí vamos a hacer un alto en la organización, porque también tenemos que saber cómo están las competencias antes de la actividad de capacitación para poder saber si esas brechas de competencia yo las he saldado después de la capacitación. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de competencia? Lo vamos a hacer por medio de un análisis de detección de brechas de competencia. Y para eso podemos utilizar básicamente lo más utilizado en la industria de capacitación es la aplicación de evaluación de conocimientos. Recordemos la competencia, ¿no es cierto?, que también es el conocer, por lo tanto, una forma de evaluar los conocimientos con todas las limitantes que tiene una evaluación escrita, ¿cierto? Podemos aplicar una evaluación de conocimiento. Segundo, podemos hacer entrevistas de antecedentes críticos para los cuales nosotros deseleccionamos, ¿no es cierto? Dependiendo del tamaño de la empresa, nosotros podemos evaluar a todos los trabajadores de una empresa o podemos evaluar una muestra, ¿cierto? Acá es muy importante que nosotros podamos identificar cuál es el método correcto para establecer la muestra representativa de los trabajadores. Esto es todo un trabajo de estadística que se debe realizar para definir efectivamente cuántos trabajadores debo yo seleccionar para las entrevistas para poder tener una muestra representativa de la organización. Y lo tercero, las observaciones en terreno. Las observaciones en terreno son una de las herramientas más utilizadas hoy día por aquellos que hacen evaluación de competencia, que es básicamente ir a ver en el puesto de trabajo cómo ese trabajador pone en práctica su conocimiento, su habilidad y su actitud. Una vez que nosotros hemos determinado esas brechas de competencia para poder realmente establecer un buen plan de capacitación, yo tengo que saber cuál es el origen de esa brecha. Es muy parecido a lo que ustedes hacen en la empresa cuando hacen un análisis causa-raíz, ¿cierto? Ustedes tienen una desviación, una no conformidad del proceso, y para eso hacen un análisis causa-raíz. Bueno, en el caso de las competencias de las personas, hacemos lo mismo, ¿sí? Aplicamos una pauta de evaluación, que es un instrumento, ¿no es cierto?, que nos permite chequear todos los aspectos que tengo que evaluar del personal, y voy a tener un desempeño observado, y voy a tener una brecha de competencia. Para poder establecer un plan de capacitación efectivo, yo debo evaluar esas brechas de desempeño. Para eso hago un análisis de causa. ¿Qué metodología es la que yo personalmente he utilizado basada en Alison Rosset? Alison Rosset nos dice que la evaluación de brechas de competencia la podemos establecer para ello podemos utilizar una metodología que se llama MIKE, M-I-K-E. ¿Qué significa MIKE? MIKE viene de M de motivación, I de incentivo, K viene de knowledge, conocimiento en español, y E viene del entorno. Una vez que yo conozco muy bien cuál es la principal o cuáles son las principales razones de una brecha de competencia, voy a aplicar mi plan de acción. Entonces, vamos a ver acá, en la lámina siguiente, un ejemplo de cómo evaluamos o cómo se relaciona la brecha con la causa. Fíjense que la brecha de competencia es como siempre mostramos que lo que vemos de una organización siempre son la punta del iceberg, ¿cierto? Bueno, la brecha es lo que estamos viendo, lo que evaluamos, ¿cierto? Hay una desviación en, por ejemplo, llenado de registro,
hay una desviación en comprensión de la importancia de la inocuidad en su trabajo diario, hay una brecha de competencia en relación a el análisis, por ejemplo, físico organoléptico del producto que estoy recibiendo, es decir, detecto la brecha. Pero ahora tengo que ir a saber, ok, ¿cuál es el principal motivo por el cual se está dando esa brecha en esta empresa o esta brecha en estas personas para poder establecer un plan de capacitación efectivo? Vamos a explicar un poquitito qué significa la M de Mikey. Bueno, la M tiene que ver con la motivación, y la motivación está relacionada principalmente a no sabe por qué. O sea, no sabe por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer. Eso ocurre mucho, ¿no? Sabemos que muchas veces las personas hacen las cosas porque alguien les dijo que tenía que hacer, pero no sabe por qué. Por lo tanto, le mueves un poco el escenario y la persona se pierde, ¿no? No le importa. Eso es una de las cosas más complicadas de solucionar, cuando a la persona no le importa. O bien no cree que puede, es decir, no ha tomado conciencia de sus competencias, o bien no se sabe qué es lo que se espera de él, ¿no? Que es un poco esto que yo les decía, que la mayoría de las personas no hacen las cosas porque no saben que las deben hacer. ¿Cómo vamos a abordar esta problemática de esta brecha? A través del entrenamiento, la capacitación, ¿cierto? Vamos a hacerlo por medio de entregar documentación, folletos, pósters, de modo de poder reforzar, ¿no es cierto?, la práctica positiva, hacerle partícipe a las personas de las metas globales, es decir, darle sentido a las cosas que hacen, uso de redes sociales, ¿no es cierto?, para que las personas vayan teniendo información permanente. En relación a los incentivos, y no nos referimos, cuando hablamos de los incentivos, no nos referimos a temas económicos, aquí nos referimos a aquella acción, ¿no es cierto?, que la compañía hace para mover a las personas a hacer algo correcto. Bueno, ¿cuáles son estas? No lo hace de la forma que se espera y no es sancionado, o es ignorado. Esta es una de las principales razones de las brechas de competencia por incentivo, ¿no? Que tiene que ver cuando, ya sea que la persona lo haga bien o lo haga mal, nunca recibe retroalimentación. Por eso que uno de los aspectos importantes para generar una buena cultura de inocuidad y de calidad en la organización es el feedback. ¿Cómo yo voy a abordar eso? A través de nuevas políticas, donde quede claro lo que se espera de las personas, las sanciones y la recompensa, el desarrollo del gerenciamiento, es decir, que las personas estén suficientemente empoderadas y también los supervisores hagan buen feedback, y tener un sistema de reconocimientos e incentivos que permitan a las personas tener por así decirlo, esta acción-reacción en base a sus desempeños. ¿Qué significa el conocimiento, knowledge? Bueno, no sabe, se olvidó cómo se hacía, es demasiado para saber. A veces también tenemos empleados a los que en un proceso de inducción breve se le entrega todo el conocimiento que debería tener, y por supuesto la capacidad de absorber no es suficiente como para que la persona quede con ese conocimiento. O bien lo que le estoy enseñando es volátil, es muy volátil, ¿no? Son cosas donde tiene que aplicar criterio, no hay una pauta específica, y eso por supuesto lo vamos a tratar de abordar por medio del entrenamiento, la capacitación, el uso de documentos para reforzar, coaching también muy importante, capacitación en el puesto de trabajo para explicar a las personas cómo llevar a terreno lo que está haciendo. Y aquello que tienen que ver con el entorno. Sin duda el tema del entorno es muy importante, porque fíjense que los aspectos que tienen que ver con el entorno no son aspectos que son capacitables, ¿bien? Porque tienen que ver básicamente con definiciones de la empresa, como son herramientas. No tiene, por ejemplo, una vez me tocó hacer una evaluación de competencia en una empresa, donde las personas, por ejemplo, no tenían el comunicador, ¿cierto? El walkie-talkie, para poder comunicarse entre ellos, para informar, por ejemplo, cuando había una desviación de proceso, para poder informar a mantención que viniera, ¿no? Y se generaban unas paras de proceso que eran relativamente importantes. Bueno, yo puedo capacitar mucho a las personas y hablarles sobre la importancia que tiene que ver la comunicación, pero si no le entrego los recursos, no le entrego los instrumentos, no voy a poder lograrlo. El equipamiento, la indumentaria, ¿no? Yo puedo hacer muchos cursos de prevención de riesgo, pero si las personas no tienen el equipo de protección del personal, no van a poder lograrlo. Las políticas, los tiempos, ¿no? El espacio físico, la definición de procesos. Bueno, para esto, como yo decía,
es difícil que podamos lograrlo por medio de la capacitación. Aquí se requiere el uso de recursos de la compañía, reingenierías de proceso, nuevos equipamientos, estándares, software, descripciones de cargo también, muy importante. Las descripciones de cargo a veces son una causa importante de brechas porque a veces hay tareas que no las tenemos descritas en los cargos y a veces nadie las hace porque nadie sabe que las tiene que hacer. Y la clarificación en términos de las tareas. Voy a ponerles un ejemplo para que concretemos esto que les acabo de decir. Una fábrica de hamburguesa tiene una pérdida de 3 lotes de carne refrigerada utilizada como materia prima por descomposición durante el mes de abril. Al revisar los registros se evidenció que en recepción de productos se aceptaron 9 lotes fuera de especificación durante ese mes de abril. La temperatura correcta es 7 grados para productos refrigerados. Al darse cuenta esto de que están perdiendo productos, digamos, por descomposición, el jefe de producción solicita una detección de brechas de competencia al jefe personal. Entonces aquí teníamos claro la brecha, estamos teniendo, ¿no es cierto?, pérdidas de producto, la evidencia, digamos, entonces el jefe quiere saber por qué se está generando esta brecha. Entonces aplica los instrumentos, ¿no es cierto?, los pasos que ya hablamos, ¿no? Aplica prueba de conocimiento, aplica entrevista personal y observación en terreno. Cuando el jefe aplica la prueba de conocimiento a los 5 empleados del área de recepción, se da cuenta que 4 de estos tienen un 80% de aprobación en el test. Un empleado de estos 4 no sabe leer, por lo que no da la prueba. Cuando nos pasamos a la segunda etapa, ¿cierto? El jefe personal realiza la entrevista, se encuentra con lo siguiente. 2 empleados dicen que saben que la temperatura es de 7 grados Celsius, pero como están con alta demanda, no la pueden rechazar, si es que está a 10. Un empleado dice que la temperatura es de 7 y mide todos los lotes que se reciben y que su termómetro está descalibrado en más o menos 3. Así que 10 grados es aceptable. Y 2 empleados dicen que el supervisor les dijo que hasta 10% de grados Celsius se podía recibir. Cuando aplican la tercera instrumento, el tercer instrumento para detectar la brecha, se obtiene lo siguiente. El empleado a cargo controla la temperatura y la registra correctamente de acuerdo al instructivo. Y el supervisor rechaza un lote con 12 grados Celsius y lo registra correctamente de acuerdo al instructivo. ¿Bien? Entonces, quiero, por favor, que ustedes me comenten, ¿cierto? Perdón, discúlpenme un minutito. Y me falta otra información ahí, al jefe personal. Además, tengo una tercera. El supervisor acepta con 10 grados y lo registra correctamente de acuerdo al instructivo. ¿Bien? Entonces son 3. Un empleado controla y lo registra, o el supervisor rechaza un lote y lo registra el instructivo, y la tercera es el supervisor, ¿no es cierto?, acepta un lote con 10 grados Celsius y lo registra de acuerdo al instructivo. Entonces ahora, Andrea, si me ayudas con la encuesta, les quiero preguntar, ¿cuál creen ustedes que es el principal origen de esta desviación? ¿Es un problema de motivación? ¿Es un problema de incentivo? ¿Es un problema de conocimiento? ¿O es un problema de entorno? A ver si pueden contestar la encuesta, Andrea, y me comentan los resultados. Claro, vamos a dar un minutito para que la gente vote y ahorita compartimos los resultados. Muchas gracias, Andrea. Entonces recordamos, ¿creen ustedes que en estas 3 resultados que obtuvo el jefe de recursos humanos, el jefe personal, hay problemas de motivación en estas 3 personas? ¿Hay problemas de incentivo? Pueden contestar más de una, ¿eh? ¿Hay problemas de conocimiento o hay problemas de entorno? ¿Dónde estaría la principal causa raíz de la desviación que se está encontrando en el área de recepción en esta empresa? Ahí les invitamos a responder.
¿Cómo vamos, Andrea, con esas recepciones de respuesta? Vamos a dar unos segunditos más a que contesten más Perfecto. personas y ahorita Muy bien, compartimos los resultados. gracias. Es súper importante, como yo les decía, poder saber cuál es el real origen, ¿no? Porque tiene que ver efectivamente cómo vamos a diseñar el programa de capacitación para poder solucionar estas brechas de competencia. ¿Bien? ¿Andrea? Sí, vamos a cerrar la encuesta y a compartir los resultados. Uh-huh. ¿Puedes ver, Mónica, los resultados? No, si quieren me los dice. Claro, el 65% votó que el origen está en el conocimiento, 65 conocimiento, perfecto. Bien. 65% en el conocimiento, 46% en el entorno, Ya. 19% motivación y 13% incentivo. Ok, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a ustedes por votar. Efectivamente, esto es una de las primeras cosas que ustedes deben tratar de identificar para poder establecer, ¿no es cierto?, la base de la brecha. Porque después ya vamos a ir viendo cómo vamos a aplicar vamos a usar el mismo ejemplo, cuando ya queramos evaluar la efectividad del plan. Bueno, efectivamente, ustedes cuando vimos el tema de conocimientos, en general podríamos decir que estaríamos relativamente bien, ¿no es cierto? Pusimos una carita sonriente. Conocimiento, los empleados saben de lo que tienen que hacer. Fíjense, sacaron 80% de aprobación. Uno no sabe leer, eso siempre es digamos, un riesgo cuando tenemos empleados que no saben leer en cualquier parte de la organización, pero particularmente cuando se refiere a temas numéricos, ¿cierto? Aquí estamos hablando de tomar temperatura, registrar temperatura. ¿Qué ocurre cuando vamos a ver la parte de las entrevistas? Aquí estamos muy mal, muy mal. Tenemos un problema, efectivamente, de falta de... Ellos saben, en realidad, saben, ¿sí? Porque dicen, saben que la temperatura es de 7 y saben que no la pueden rechazar porque si está 10. Saben, ¿no es cierto?, saben incluso que su termómetro está descalibrado. Saben, ¿no es cierto?, lo que les dijo el supervisor. En términos, si nosotros analizamos un poco acá, en términos de conocimiento, estas personas saben. Acá tienen un problema gravísimo de entorno, ¿cierto? En términos de política, ¿cierto? Que es súper importante, aquí tenemos un problema de política de calidad, digamos, ¿no es cierto? Muy mal implementada, hay una diferencia entre lo que debe ocurrir y lo que está ocurriendo realmente en la planta. Los trabajadores no tienen indicaciones claras, pero tienen indicaciones que son erróneas. ¿Bien? Las personas, yo podría decir, yo coincido con ustedes cuando evaluaron que estaba relativamente bajo el tema motivacional, porque aquí yo no veo un problema de motivación. Esto es una súper teoría, por supuesto, pero me sirve para poder ilustrar lo que quiero decir. No hay un problema de motivación. En ninguna parte dice, el empleado sabe, pero no quiere medirlo. ¿Sí? El empleado sabe, pero está muy ocupado para poder medirlo. Tampoco hay un problema muy claro de incentivo. Y acá, y la tercera, fíjense, estamos muy mal. El tema al evaluar el comportamiento, estamos muy mal, particularmente no en el procedimiento está bien, porque dice que la toma la temperatura y la registra correctamente, sin embargo, estamos muy débiles en lo que tiene que ver con qué es lo que yo realmente tengo que registrar y qué acción correctiva es la que yo tengo que tomar y cuándo tengo que tomar esa acción correctiva. Por lo tanto, aquí, y qué es lo otro que quiero resaltar de lo que ustedes dijeron, nunca vamos a tener un problema, prácticamente nunca, que va a radicar solo en un ámbito de Mikey, ¿cierto? Siempre vamos a tener una combinación. Entonces, si nosotros pensamos en la capacitación que tendríamos que hacer en este caso, tendríamos que hacer una capacitación, ¿no es cierto?, que estuviera orientada a entregar, más que a volver a refrescar los conocimientos, para que las personas sepan que 7 es 7 y por qué es importante en el caso de producto cárnico que se reciba a 7 grados Celsius. Hay que reforzar también cuál es la política
¿no es cierto?, de recepción, y por supuesto hay que entregar los recursos. Fíjense lo que les he puesto acá, el termómetro está descalibrado en más o menos 3 grados, por lo tanto la persona está tomando la decisión errada, primero, por este supervisor que les ha dicho que tienen que aceptar hasta 10 grados Celsius, y además está tomando una decisión errada basada en una estimación, ¿cierto? Que él va a tener un termómetro que está descalibrado. Por lo tanto, siempre entonces hacer este análisis de causa raíz de la brecha que estamos obteniendo en la organización es importante para poder diseñar nuestro plan en forma efectiva. ¿Y cómo vamos a diseñar nuestro plan de capacitación? Nuestro plan de capacitación lo vamos a diseñar por medio de una metodología que se llama ADI, ¿cierto? Y que incluye la siguiente etapa: análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. No me voy a referir al modelo ADI porque no es el objetivo de esta capacitación, pero sí quiero reforzar que el modelo ADI comienza con el análisis. ¿Comienza con qué análisis? El análisis de brecha de competencia. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con el diseño de la actividad, el desarrollo de la actividad y la implementación van a estar dadas por ese análisis. El análisis es lo que me va a decir a mí claramente cuál es el objetivo de aprendizaje que yo quiero lograr en este grupo de personas que voy a capacitar. Y termina con la evaluación. Termina con la evaluación. Por eso que me he referido en esta presentación, ¿no es cierto?, al análisis brevemente, y me voy a referir el resto de lo que queda en esta presentación a lo que es la evaluación. Entonces, recordemos que la capacitación está orientada a generar competencias, ¿cierto? Y la competencia es conocimientos, habilidades y actitud, sabe hacer lo que debe hacer, puede hacer lo que debe hacer y quiere hacer lo que debe hacer. Sigamos un poquitito con nuestro ejemplo. Entonces, si yo tengo acá un problema, el problema que ustedes detectaron, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser los objetivos de esta actividad de capacitación? Entonces, me permití sugerir 3 objetivos, ¿no? Primero, los trabajadores tienen que conocer la temperatura correcta de recepción de la carne, ¿cierto? Orientada al conocimiento. Como ustedes decían muy bien, acá hay una brecha de conocimiento importante. Conocen, pero conocen algo errado, ¿bien? Segundo, controlar la temperatura de recepción de la carne. Controlar la temperatura de recepción de la carne tiene 2 competencias en ella. Tiene competencias de habilidades, porque tienen que saber, y tienen competencias de conocimiento, porque tiene que saber la temperatura correcta de la carne y tiene que saber, ¿no es cierto?, tiene que saber dónde tiene que evaluar esa temperatura. Y tercero, reconocer las desviaciones de temperatura, porque una persona puede conocer la temperatura correcta, pero puede no reconocer la desviación de la temperatura. Por lo tanto, esta capacitación tendría un 33% de sus objetivos orientados a conocimiento y un 66% orientado a habilidades. ¿Bien? Habilidades. Y luego, una vez que yo he identificado estos tres aspectos, también tengo que tener claro, y aquí es súper importante porque una de las cosas que yo también me he dedicado a decir en mis años dedicados a la capacitación, es que la capacitación no hace milagros. Por lo tanto, los recursos, en este caso concreto del ejemplo que estamos haciendo, termómetros fundamentales. ¿Y termómetros cómo? Calibrados o contrastados, como queramos, y contrastados, ¿no? Calibrados y contrastados en la organización. Entonces, dicho todo esto, vamos a hacernos la pregunta, bueno, ¿por qué vamos a evaluar? ¿Por qué? Porque es importante que después que hemos hecho nuestra actividad de capacitación, podamos evaluar. Bueno, primero porque yo tengo que conocer las necesidades individuales y organizacionales, ¿cierto? Y eso lo vamos a evaluar a través de nuestra detección de brechas de competencia. Para verificar el aprendizaje, porque yo tengo que realmente demostrar la efectividad del aprendizaje, porque si no yo podría estar gastando dinero en vez de invertir dinero, ¿no? O sea, ¿qué queremos nosotros los que trabajamos en la industria de la capacitación? Queremos que las personas logren identificar la capacitación como una inversión. Y la única forma que yo puedo identificar la capacitación como una inversión es reconociendo el retorno a la inversión.
Porque si no, si yo no reconozco los retornos a la inversión, voy a estar siempre considerando la capacitación como un gasto. ¿Bien? Y lo que nosotros queremos es que la capacitación realmente se transforme en una inversión. Tercero, para mejorar las acciones de formación, porque a la medida que la efectividad del aprendizaje no sea la que yo espero, yo tengo que hacer ajustes en ese programa de capacitación, utilizando la metodología ADI, ¿no? Que es una metodología de mejora continua basada en Deming. Para justificar la acción de formación, cuando probablemente dentro de del público de hoy día tenemos algunas personas de recursos humanos, y a veces recursos humanos lleva al gerente el plan de formación y lo primero que le van a preguntar es, bueno, ¿y este gasto, este plan de inversión que tú tienes, cuál es la razón? ¿Por qué yo voy a hacer este plan de formación? ¿Cómo voy a saber que ese dinero que voy a invertir, ese tiempo que voy a invertir, esos turnos de trabajo extra que voy a tener que realizar, ¿cómo voy a saber si realmente valen la pena? Bueno, para valorar las ventajas que aporta la capacitación a la organización, como decíamos al principio, ¿no? Una organización va a lograr sus objetivos en la medida que tiene una buena planificación estratégica y que tiene un buen plan de formación de competencias. Y ese buen plan de formación de competencias, uno de los instrumentos, ¿no es cierto?, es la capacitación. Por lo tanto, en la medida que nosotros hagamos una buena capacitación, hagamos una capacitación orientada a las brechas de competencia y evaluamos la efectividad, vamos a poder realmente valorar esa inversión. Y finalmente, para reajustar los planes de capacitación. Ahora, la evaluación de la capacitación se llama sumativa cuando nosotros utilizamos estas distintas etapas de la evaluación. ¿Bien? Estas son 4. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros hemos realizado la actividad de capacitación, vamos a poder aplicar la fase 1, etapa 1 de la evaluación, que es la evaluación de reacción. Luego, la etapa 2, que es la evaluación del aprendizaje. La etapa 3, que es la evaluación de la transferencia. Y la etapa 4, que es la evaluación de los resultados. Entonces, se llama evaluación sumativa porque nosotros vamos a evaluar estos 4, ¿no es cierto?, estas 4 etapas, y en base a estas 4 etapas vamos a tomar decisiones sobre el plan de capacitación que he implementado. La evaluación sumativa tiene un valor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si nosotros solamente tomamos una, nos vamos a quedar con información muy acotada y muy restringida. ¿Cómo ocurre esta cadena de valor de la evaluación? En la etapa 1, lo que hacemos es evaluar si el participante tiene una reacción positiva a la actividad. Vamos a ir explicando qué es la etapa 1 y cómo se aplica la etapa 1. Si yo tengo una reacción positiva, es decir, las personas quedaron contentas con la capacitación, ¿no es cierto? Hablan que estuvo buena, entretenida, que aprendieron mucho, entonces hay una mayor probabilidad de que porque no me está diciendo la evaluación de satisfacción que esa persona realmente ha saldado su brecha de competencia. Lo que nos está diciendo una buena reacción es que la actividad de capacitación estuvo buena. El participante lo percibe bueno. El nivel 2, aprendizaje. Si el participante adquiere un conocimiento o una habilidad, entonces hay una mayor probabilidad de que, es decir, la persona ya adquirió una habilidad. Por ejemplo, sabe tomar temperatura. Entonces hay una mayor probabilidad de que tome la temperatura correctamente, ¿cierto? Mayor probabilidad. A nivel de transferencia, lo que vamos a evaluar es si es que el participante utiliza esos nuevos conocimientos o habilidades, ¿cierto? Para que utilice esos nuevos conocimientos o habilidades, tiene que poder hacerlo, ¿cierto? Y tiene que querer hacerlo. Entonces, si es que el participante tiene un buen desempeño en la evaluación de transferencia, entonces hay una mayor probabilidad de que tome correctamente la temperatura. Y el nivel 4, que es el nivel de resultados, es el uso de los nuevos conocimientos, habilidades y actitud para mejorar los resultados de la empresa. Es decir, el nivel 4 me permite a mí evaluar la competencia puesta en ejercicio. Y entonces, cuando yo tengo la evaluación de competencia puesta en el ejercicio, puedo saber realmente si la actividad de capacitación ha tenido un efecto positivo en los trabajadores. Entonces,
Vamos a ver un poquitito qué es cada una de estas etapas de la evaluación. La evaluación 1, ¿no es cierto?, percepción y satisfacción del cliente. La 2, el de aprendizaje. Y la 3, de transferencia. Bueno, la de reacción, ¿cierto?, está basada en percepción del participante. Normalmente cuando ustedes van a una actividad, hoy día probablemente lo van a hacer después que termine este webinar, se les va a preguntar qué le pareció a usted el evento, ¿no? Y normalmente en capacitación evaluamos 4 ámbitos. Evaluamos el ámbito del curso, o sea, cómo estuvo el curso en general. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando evaluamos el curso en general? Básicamente estamos evaluando el diseño instruccional, es decir, si los objetivos de aprendizaje se han puesto, va bien, el alcance de los objetivos de aprendizaje se han puesto en un diseño de curso atractivo, ágil, entretenido, ¿cierto? Vamos a ver eso en el curso. Del instructor, porque a veces podemos tener un muy buen curso, pero un instructor que no tiene experiencia a lo mejor en transmitir estos conocimientos y que no explica bien o no tiene paciencia o no va verificando los aprendizajes durante la actividad. Del ambiente, el ambiente de aprendizaje es fundamental. El ambiente de aprendizaje tiene que ver en cómo dispongo yo el entorno para que esa persona aprenda. Y el ambiente de aprendizaje incluye desde si uso, por ejemplo, sala de clase tipo conferencia, si uso mesas redondas con grupos de 4, si lo hago en el comedor de la empresa o lo hago en una sala de capacitación específica para ello. Es decir, con muchas cosas tiene que ver el aprendizaje. Y luego la organización. La organización es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces una mala organización de una actividad de capacitación puede, digamos, impedir que se obtengan todos los resultados que se esperan. Por ejemplo, tema que me ha tocado mucho a mí en mi vida como instructora, a veces uno va con el mejor ánimo, ¿no es cierto?, con un curso muy bien diseñado, en una sala fantástica, ¿no?, que la empresa ha arrendado para que la gente esté muy bien, y llegan las personas con cara larga. Y uno les pregunta, bueno, ¿y usted cómo llegó acá? ¿Cómo supo? No, dice, no, mire, a mí me acaban de decir, yo iba saliendo de mi turno de trabajo y me dijeron que tenía que venir a esta actividad de capacitación. Imagínense la disposición con que esas personas llegan a aprender. Por lo tanto, la organización, y que en casos de capacitación interna dependen de la empresa, y en caso de capacitación externa dependen de ese proveedor, es muy importante y no se puede dejar de atender, ¿no? Y por eso, entonces, cuando nosotros evaluamos la reacción del participante, vamos a tener información valiosa sobre qué aspectos son los que tenemos que mejorar, o bien, qué aspectos en algún momento pudiesen haber influenciado en los objetivos de aprendizaje. Luego viene la evaluación de aprendizaje, ¿no?, que es básicamente evaluar el conocimiento o la habilidad que el participante ha logrado. Es un proceso que es parte del trabajo de la actividad de capacitación. Normalmente son los talleres que se organizan, y por eso es muy importante que el trainer, ¿no es cierto?, el instructor vaya dando retroalimentación durante la actividad, porque cuando se diseña una actividad de aprendizaje, y eso tiene que ver con diseño instruccional, todas las actividades de aprendizaje tienen un sentido, ¿cierto? Y un sentido de aprendizaje. Ninguna actividad, ni siquiera el rompehielo, ¿cierto?, que hacemos cuando nos presentamos, mire, ¿cómo se llama usted? ¿Qué profesión tiene? ¿Cuál es su rol en la empresa? ¿Qué espera de este curso? Que es lo que llamamos el rompehielo, que lamentablemente los webinars no los hacemos, ¿cierto? Pero sí lo hacemos en los cursos. El rompehielo tiene un objetivo de aprendizaje que es muy importante. ¿Bien? La actividad, por ejemplo, también de sesiones de preguntas y respuestas o las actividades en grupo, todas tienen un objetivo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque lo que vamos buscando en la medida de que va avanzando la actividad de capacitación es evaluar, ¿no es cierto?, cómo el participante va aprendiendo durante la actividad. Y de esa manera se van ajustando las actividades, los tiempos, para poder lograr el objetivo de aprendizaje. La idea de la evaluación de aprendizaje, que normalmente se materializa en una prueba final, ¿cierto?, le permite a la empresa y le permite también al que diseñó la actividad de aprendizaje cerciorarse que esta actividad es efectiva. De no ser efectiva,
va a requerir, ¿no es cierto?, rediseño, recapacitación, revisión de la actividad. Para poder hacer luego la revisión, si es que lo que el participante aprendió en la actividad de capacitación, la habilidad y la actitud, si el curso lo satisfizo, ¿no es cierto?, o generó alguna brecha, para poder ver si esto realmente le va a servir a la empresa, hacemos la evaluación de transferencia, ¿cierto? Que es ver, evaluar si esos conocimientos y esas habilidades el trabajador las puso en práctica. Y esto es lo que normalmente se evalúa por medio de las autoevaluaciones, que los trabajadores completan, ¿cierto? Donde se le pregunta, ¿no? Por ejemplo, usted después de la capacitación toma temperatura, ¿sí? ¿Cómo la toma? Entonces uno va viendo efectivamente cómo la registra, por ejemplo. Va viendo en la transferencia, es decir, en el día a día, en el puesto de trabajo, cómo esta persona está está aplicando esos conocimientos y esas habilidades que se le entregó. O bien, ¿no es cierto?, y también a través de la evaluación de un evaluador calificado que va a ir al puesto de trabajo y va a revisar, ¿no es cierto?, cómo estuvo el aprendizaje y la aplicabilidad de ese aprendizaje en el puesto de trabajo. Para poder hacer la evaluación sumativa, podemos utilizar distintos instrumentos de evaluación. Podemos utilizar listas de cotejo, listas de verificación, es decir, a ver, voy a ir al puesto de trabajo y voy a chequear si la persona está haciendo esto, esto, esto. Guías de observación, que tiene que ver, ok, señor evaluador, si usted quiere evaluar determinadas competencias, lo que tiene que observar es esto. Escalas estimativas, donde una persona podría calificar en el puesto de trabajo en una escala del 1 al 10, por ejemplo, o del 1 al 5, cómo está realizando la persona el trabajo. Rúbricas de validación, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a considerar yo como lo correcto? Porque a veces también pasa, ¿no? Cuando los evaluadores van al puesto de trabajo para revisar si la persona está haciendo bien lo que debe hacer, a veces no tenemos un instrumento que nos permita decir esto que estoy observando, ¿es correcto o no es correcto? Bueno, las rúbricas de validación nos ayudan a esto, un registro descriptivo, ¿no es cierto?, donde un evaluador puede ir anotando lo que observó en terreno para después compararlo con la rúbrica. Registro anecdótico, que principalmente se genera cuando hacemos la encuesta, la entrevista de antecedentes críticos, donde a la persona se le pide que cuente una historia real de su trabajo, y dentro de ese registro anecdótico se van identificando las prácticas. Discusión también guiada, estructurada, y finalmente el portafolio de evidencia, que no es más que la compilación de todos los elementos que me permiten demostrar el nivel de competencia del trabajador. Y finalmente, cuando estamos hablando de la evaluación económica, ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de números, ¿ah?, de cálculos. ¿Cuánto dinero invertí en formación? ¿Cuáles son los costos directos? Por ejemplo, el curso, el coffee break, los almuerzos, los costos indirectos, por ejemplo, las horas no trabajadas, o los costos que voy a tener que pagar en horas extras a los trabajadores que van a tener que reemplazar a los trabajadores que se están capacitando. También podemos evaluar el cálculo de aumento de ingresos, por ejemplo. Si estoy haciendo una capacitación a mis vendedores sobre mejores técnicas de venta y yo subo las ventas, puedo asociar claramente que el aumento de ventas va a estar relacionado con esa capacitación. O mejoras en la calidad y la productividad. Por ejemplo, si yo logro disminuir las desviaciones, los límites críticos en un plan HACCP, o logro disminuir los rechazos de producto o los descartes de producto al final del proceso productivo, también yo voy a poder evidenciar si la capacitación logra mover ese indicador. Los cálculos de reducciones de gasto, esto es súper importante porque normalmente medimos en forma bastante directa la capacitación, ¿sí? Aumenté en venta, pero también es importante evaluar los costos de la no calidad, ¿no? Los costos de la no calidad no siempre se incluyen en los cálculos económicos de la inversión en capacitación. Los cálculos de rentabilidad, comparando la inversión versus los resultados de la empresa. Los cálculos de rendimiento de la inversión, los ROI, ¿cierto? Que es súper importante. A veces nos encontramos con que las empresas dicen que es difícil calcular el ROI de la capacitación, pero bueno, vamos a ver que si nosotros hacemos toda esta planificación de las actividades de capacitación, si recogemos los datos correctos, vamos a poder acercarnos, ¿no es cierto?, a una medición de ROI. ¿Ah? Y finalmente el cálculo de tasa interna de rentabilidad, que ya nos exige un análisis financiero un poquito más, mucho más complejo.
¿cómo yo voy a poder, o a través de qué indicadores o a través de qué elementos o factores yo voy a poder evaluar si estoy cumpliendo los objetivos? Bueno, a través de, por ejemplo, unidades producidas, indicadores de calidad, productividad, ventas, rotación del personal, errores o devoluciones, desperfectos, accidentes, ahorros de tiempo. Es decir, lo primero que hay que hacer es un catastro de todos los aspectos que la capacitación que vamos a realizar, en los cuales la capacitación que vamos a realizar podría tener un efecto, ¿cierto? Acá hay un trabajo importante cuando queremos establecer los indicadores o las métricas, ¿cierto? Que es que primero tengo que identificar cuáles son estos indicadores. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al ejemplo de la empresa de hamburguesa que estábamos utilizando anteriormente, podríamos decir que un indicador que podríamos tomar o un valor que podríamos tomar sería el total de lotes de carne recibidos, por ejemplo, ¿cierto? Luego, el total de lotes de carne rechazados, el total de lotes decomisados, los kilos de carne decomisadas. Eso nos podrían ayudar bastante a calcular valor, ¿cierto? Si yo sé cuánto cuesta el kilo de carne y tengo tantos lotes con tantos kilos de carne, voy a poder saber cuánto dinero he perdido, ¿cierto? El número de acciones correctivas ejecutadas, ¿no? El número de acciones correctivas ejecutadas, si ustedes se fijan directamente, es difícil valorarla, pero la podemos valorar indirectamente, es decir, las acciones correctivas ejecutadas, cuánto dinero me permitieron ahorrar, ¿ah? Porque también nosotros tenemos que ver los indicadores de training o de capacitación en términos de lo que nos permite generar en un delta positivo, pero también lo que nos permite ahorrar del delta negativo. Y todo esto se puede valorizar. Acá es muy importante que el jefe de capacitación o el jefe de recursos humanos o quien planifique las actividades de capacitación en una empresa puedan tener muy buena relación con los contadores o con las personas que están a cargo, ¿no es cierto?, los inventarios, para poder valorizar. Todo se puede valorizar, lo sabemos, ¿no es cierto?, en la medida que tengamos unos buenos supuestos, en la medida que tengamos estandarizado, ¿no es cierto?, la valorización, vamos a poder realmente llegar a valorizar el impacto que tiene la capacitación. Aquí me quiero ir nuevamente al ejemplo con el que habíamos partido y preparé una pequeña tabla de análisis para revisar cuáles serían como los datos que podemos tomar y trabajar con ellos para calcular o para definir si la capacitación tuvo un impacto o no. Entonces, fíjense, en este ejemplo que yo les puse, antes de la capacitación, ¿cierto? Por eso yo les decía que en algún minuto hay que detener para poder tomar las mediciones, ¿cierto? Antes de la capacitación se habían recibido 90 lotes en un periodo de tiempo X, ¿bien? En ese mismo periodo de tiempo X, después de que hicimos la capacitación, se recibieron 100. Del total de lotes de carne rechazado, el total de lotes de carne rechazado de estas partidas fueron 4. Y acá, en este periodo, fueron 14. ¿Qué porcentaje de lotes rechazamos en este periodo antes de capacitación? Un 4% y aquí un 14%. Entonces aquí podrían venir como las primeras derivadas, ¿no?, de las conclusiones, porque el gerente le podría decir, ¿cierto?, oye, pero ¿qué pasó? Después de la capacitación estamos rechazando muchos lotes, ¿qué está pasando acá? ¿Cierto? Lo primero que podría ocurrir como un pequeño salto, ¿no es cierto?, que nos podría decir, algo está ocurriendo. O sea, partimos que en esta empresa teníamos 4% de rechazo y nos estamos yendo a 14% de rechazo. Eso no nos conviene, ¿cierto? Porque estamos teniendo que tener que tomar muchas decisiones, reponer los lotes, parar la planta, y esto siempre tiene un costo, ¿no? Fíjense que, entonces, con este dato que yo les estaba dando, nos quedamos en que en ambos casos estamos recibiendo 86 lotes, ¿bien? Sabiendo que cada lote tiene 100 kilos, en este caso recibimos 8.600 kilos, a este igual. Los lotes decomisados corresponden a 3, ¿cierto?, en cada uno de ellos. Por lo tanto, el porcentaje de lotes decomisados es del 3%, los kilos de carne de 300 y porcentaje de carne decomisada un 3. O sea, podría decir el gerente, estimado señor jefe personal, su capacitación no ha servido para nada. O sea, he aumentado los lotes rechazados, ¿cierto? Y sigo teniendo un 3% de carne decomisada. ¿Cierto? Ustedes estarán de acuerdo que lo primero que se nos viene a la mente es decir, nos sirvió la capacitación.
Bueno, siempre hay que tener mucho cuidado cuando hacemos tu análisis. Recordemos cuáles eran los objetivos de la capacitación. ¿Se acuerdan? Primero, conocer la temperatura correcta de recepción de carne, controlar la temperatura de recepción de carne y reconocer las desviaciones de temperatura. Entonces, haciendo un desmenuzado un poquito mayor de estos valores, nos vamos a ir a estos tres. Entonces, si nos vamos, el total de lotes de carne recibidos fuera de especificación fueron 13, ¿sí? Porque se acuerdan que teníamos 9 que fueron aceptados fuera de especificación, por tanto 9 más los 4 que rechazaron eran 13. Después fueron 14. Del total de lotes de carne rechazados, entonces son 4 acá y aquí son 14. Es decir, acá rechazamos, ¿no es cierto?, el 100% de los lotes fuera de especificación. Acá rechazamos entonces el porcentaje de lotes de carne rechazados fuera de especificación. Aquí es 4 sobre 13, 4 sobre los 86, esto es un 5%, y aquí es 14 sobre los 86, ¿cierto?, que es un 16%. Es decir, en este caso estamos rechazando 9 lotes fuera de especificación. ¿Cómo lo sé? Aquí entonces empiezo a utilizar estos indicadores, que no son indicadores relacionados directamente con la pérdida, pero que me permiten hacer un análisis de causa raíz de la pérdida. Porque si yo me voy al número de acciones correctivas ejecutadas, me voy a dar cuenta que se aceptaron 9 lotes que tendrían que haberse rechazado. Sin embargo, después de la capacitación, se aceptaron 0 lotes que deberían haberse rechazado. Por lo tanto, si yo sigo mi cálculo, el porcentaje de lotes de carnes aceptados fuera de especificación, en este caso fue un 69% de los lotes, ¿cierto?, fuera de especificación, fueron aceptados. Y aquí un 0%. Entonces, vamos nuevamente con el gerente. A ver, tu curso no sirvió para nada, porque tengo el mismo 3% de carne decomisada. Y entonces aquí vienen los costos, ¿no es cierto?, de la no calidad, ¿sí? Lo que podría suceder si yo estoy recibiendo lotes fuera de especificación. Fíjense que solamente 3 lotes fueron decomisados de 9 que fueron recibidos fuera de especificación. Entonces, ¿qué pasó con los otros 6 lotes? A lo mejor quizás no tuvieron un problema de descomposición, pero sí tuvieron un problema de desarrollo de salmonela, de Escherichia coli enterohemorrágica, y perfectamente pueden tener un impacto en la inocuidad del producto. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a mirar acá, este indicador, porcentaje de lotes aceptados fuera de especificación, está absolutamente relacionado con los objetivos de aprendizaje. Conocer la temperatura correcta, controlar la temperatura de recepción y reconocer las desviaciones de temperatura. Podríamos haber agregado como cuarto objetivo aplicar las acciones correctivas definidas, ¿cierto? Perfectamente esta tabla de acá me permitiría demostrar que estoy cumpliendo con aplicar las acciones correctivas correctamente. Bien, entonces, frente a la pregunta que nos hicimos antes de comenzar, ¿cómo puedo saber que he tenido éxito? Bueno, en mi plan de capacitación, por cierto, cuando tengo claro a dónde quiero llegar y lo puedo medir, ¿no? Es muy importante que nosotros podamos hacer esto, porque tenemos que planificar una actividad de capacitación que sea realmente efectiva y tenemos que ser capaces de evaluarlo y medirlo. Recordemos, paso 1, alinearse con las prioridades de la organización, que la capacitación siempre tenga sentido en relación a los objetivos estratégicos. Segundo, identificar cuáles son las competencias necesarias para lograr los objetivos de la organización. Tercero, buscar esas brechas de competencia, parar en algún momento y medir. Las brechas de competencia se miden en un determinado minuto. Tengo que hacer una foto, una fotografía de cómo están las competencias para poder entonces, 4, implementar programas de capacitación que estén basadas en las brechas de competencia. Y finalmente, evaluar el impacto de la capacitación a través de a través de la evaluación número 1, de satisfacción o de percepción, la 2 de transferencia, la 2 de aprendizaje, la 3 de transferencia y la 4 de evaluación económica o de impacto económico. Esto realmente me va a permitir determinar si nuestro plan de capacitación realmente no solamente está alineado con las prioridades de la organización, sino que además es efectivo. Muchas gracias. Quedo atenta, Andrea.
Sí, muchas gracias, Mónica. Y sí, tenemos algunas preguntas de los participantes. Vamos a leer algunas de ellas y a recordarle a todos los que están conectados que en los siguientes días les vamos a estar enviando un correo con el link de la grabación de la sesión de hoy, junto con todas las preguntas contestadas por Mónica. Así que, bueno, comenzamos con las preguntas. La primera pregunta es: ¿qué metodología se puede aplicar para la medición de actitudes del personal? Bien, bueno, la actitud es una de las cosas más difíciles de medir, ¿no? Porque es muy interno, ¿no? Está muy relacionado con los valores de las personas, ¿no? Recordemos cuando yo les mostraba el lado de la cultura, ¿no? Veíamos que está relacionado con los valores de la organización, los comportamientos, ¿no es cierto? Y las actividades que el trabajador realiza. Bueno, ese comportamiento, para que un trabajador se comporte, requiere que el valor se mueva por medio de una actitud. Y esa actitud, ¿no es cierto?, es difícil de evaluar porque está adentro de la persona. Por lo tanto, la actitud propiamente tal es, diría yo, muy difícil de evaluar si no es por medio de una evaluación psicológica compleja. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos en la planta, en el proceso productivo? Evaluamos el comportamiento. En la medida que nosotros evaluemos el comportamiento de la persona, vamos a saber si la actitud que está empleando es la correcta. Y para eso, por supuesto, ese comportamiento tiene que ser sostenido en el tiempo, ¿bien? Porque una evaluación puntual de un comportamiento de una persona me puede dar la fotografía del momento. Entonces, para ir directamente a la respuesta, la única forma que tenemos para evaluar en planta y asociado al programa de capacitación la actitud del personal es a través de sus comportamientos. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta es: ¿cómo orientar mi plan de capacitación a una malla de competencia para el personal? Muy interesante eso, ¿no? Bueno, yo recomiendo lo siguiente. Primero, tener perfiles de cargo basados en competencias, ¿sí? A mí me ha tocado bastante en mi vida trabajar con perfiles de cargo que solamente están orientados a la tarea, ¿sí? Voy a seguir usando el ejemplo de mis trabajadores de la planta hamburguesa, recibir producto, tomar temperatura, almacenar los productos, etc. ¿ya? Pero no siempre están definidos en base a competencias, ¿no? Que son en el fondo los conocimientos, la habilidad y la actitud que debe tener. Por lo tanto, lo primero, tener descripciones de cargo basadas en competencias. Luego, hacer un catastro de competencias. Porque en la medida que yo tengo todos mis cargos definidos en base a competencias, yo puedo hacer catastro de estas competencias y las puedo organizar. ¿Bien? Entonces yo puedo organizar, por ejemplo, a ver, una de las competencias podría ser analizar datos con la finalidad de reconocer desviaciones de proceso, ¿cierto? Esa podría ser una competencia. Entonces, yo podría reconocer esa competencia en los distintos cargos, en las distintas posiciones. Se podría reconocer que a lo mejor esa competencia está en el jefe de despacho, en el jefe de aseguramiento de calidad y está, por ejemplo, en el jefe de producción. Por lo tanto, esa es una primera forma, poder descubrir cuáles son las competencias que son transversales a la organización. Esa es la primera. Y segundo, una vez que yo he identificado todas esas competencias, establecer, ¿no es cierto?, qué conocimiento, qué habilidad y qué actitud debo yo lograr para esa competencia en particular. Por lo tanto, una vez que yo tengo definido eso, puedo establecer los programas de capacitación. Entonces, esto es como una especie como de secuencia lógica que me va a permitir entonces diseñar mi plan de capacitación basado en competencias. Esto es el punto de vista de diseñar la malla. Después de eso yo voy a tener que tener más que después de eso, por otro lado, voy a tener que tener la evaluación de brechas de competencia para saber dónde o en qué curso de la malla voy a poner a las distintas personas. ¿Bien? Entonces, no sé si se entiende, yo aquí estoy haciendo gestos con mis manos tratando de explicar, yo sé que ustedes no las ven, pero espero que se entienda, ¿no? Entonces, perfiles de competencia basados en competencia, revisión de perfiles transversales y perfiles específicos. Esto se conoce en el lenguaje de las competencias como las competencias genéricas o blandas, las competencias técnicas, ¿cierto? Entonces yo tengo que saber reconocer cuáles son competencias genéricas, cuáles son competencias técnicas, ¿no?
Y dentro de las técnicas, reconocer las competencias técnicas transversales y las competencias técnicas específicas. Luego, diseñar los cursos basados en las competencias y luego, entonces, hacer mi diagnóstico de evaluación de competencias para poder saber dónde tengo que asignar a cada una de las personas. Muchas gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, ¿la medición de brechas es recomendable hacerse de forma interna o con algún externo? Yo creo que sí. Bueno, la respuesta es depende, ¿cierto? Depende bastante de, primero, si yo tengo las personas competentes al interior de la organización para hacer la evaluación de competencia, ¿cierto? Porque hacer una evaluación de competencia requiere cierta competencia, ¿bien? Por lo tanto, eso es lo primero. Si yo tengo las competencias internas, lo puedo hacer internamente. Bien. Ahora, si yo tengo las competencias internas, igual quiero decidir externalizar, ¿en qué estaría basado la pericia de la empresa o el consultor que ustedes contraten? Porque hacer evaluación de competencia no es tan fácil. Recordemos que se requiere entrevistar y evaluar y observar en terreno prácticas para las cuales yo tengo que tener las competencias para definir si están bien ejecutadas o mal ejecutadas, ¿no? Entonces, yo requiero tener una persona competente haciendo esa evaluación. Del punto de vista de la representatividad que tenga, yo diría que no hay una mayor influencia entre hacerlo interno o externo. Me parece que si están bien hechas, ambas van a entregar información valiosa, objetiva y representativa de la realidad de la empresa. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, ¿por cuánto tiempo es recomendable realizar la evaluación de transferencia? La evaluación de transferencia, la experiencia que tengo en términos de obtener información que sea valiosa, es hacer al menos 2 observaciones después de la actividad de capacitación. ¿Bien? Normalmente se recomienda que la evaluación de transferencia se ejecute luego de 3 meses de realizada la actividad de capacitación, porque de esta forma vamos a poder tener en el fondo la capacidad de retención de la persona y la capacidad de asumir ese comportamiento. Y esto un poco con la pregunta que hacían, cómo yo puedo evaluar la actitud a través de los comportamientos, ¿cierto? Entonces, yo puedo evaluar después de 3 meses si el comportamiento ha persistido en el tiempo, ¿no? Porque a veces las personas llegan muy motivadas de una capacitación, aplican lo que aprendieron y después se les va quedando olvidado. Por lo tanto, se espera aproximadamente 3 meses después de la actividad de capacitación la recomendación es hacer al menos 2 evaluaciones. ¿Bien? Estas 2 evaluaciones pueden ser realizadas por dos evaluadores diferentes, ¿cierto? O bien en 2 tiempos distintos. Por ejemplo, puede ser una evaluación a los 3 meses y una evaluación a los 4 meses. ¿No? Ojalá tener 2 mediciones, esto desde el punto de vista de la factibilidad técnico-económica, ¿cierto? Porque si uno pudiera decir voy a hacer 10 evaluaciones, claro, voy a tener mucho mejor, digamos, información de la realidad. Pero con 2 observaciones ya podemos tener una idea de si el comportamiento es consistente en el trabajador o fue algo solo puntual del momento de la evaluación. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué metodología se puede emplear para determinar las competencias? Bueno, la metodología para las competencias es evaluación de competencia, y la evaluación de competencia se puede hacer evaluando comportamientos teóricos, se pueden hacer evaluaciones, digamos, tipo alternativa, completación de oraciones, verdadero o falso. Luego la entrevista de antecedentes críticos, que es cuando uno le pone al trabajador un ejemplo, por ejemplo, en este caso, usted está recibiendo un lote de carne que llegó a 12 grados de temperatura. En base a sus procedimientos, ¿qué haría? ¿Sí? Eso es una entrevista de antecedentes críticos. Y lo tercero, en base a observar los comportamientos en terreno. Esos son como los 3 instrumentos que yo tengo para determinar el nivel de competencia de la persona. Por supuesto, sí, yo tengo que tener antes la pauta de competencias que yo quiero evaluar, ¿cierto? Para poder saber si lo que yo estoy evaluando está correcto o está desviado de lo que se espera. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, ¿qué debo medir en primera instancia en una entrevista para una capacitación de personal? ¿Para una capacitación de reclutamiento del personal? No, para una capacitación del personal, de tu personal actual.
Ok, ¿qué es lo que yo tengo que preguntar? Si nos estamos refiriendo a la evaluación de satisfacción, ¿cierto? Si no, la persona por favor lo indica y yo después respondo cuando responda las preguntas con más precisión, pero si nos estamos refiriendo a la de satisfacción, lo primero que se debería preguntar es la satisfacción en general, ¿bien? Porque cuando la persona contesta la primera pregunta de la satisfacción en general, está haciendo como un resumen de cómo quedó él satisfecho o ella después de la actividad de capacitación. Y después ya se empieza a hacer preguntas más específicas. Ok, si usted obtuvo este nivel de satisfacción, ¿qué le pareció el curso propiamente tal? ¿Qué le pareció el instructor? ¿Qué le pareció la organización? ¿Qué le pareció el ambiente? Ahí voy, ¿no es cierto?, abriendo un poco más la actividad. Yo prefiero partir de la observación general o de la apreciación general y después ir partiendo a la particular para que la persona no tenga dudas al final cuando hace su evaluación general. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo debe durar una capacitación para que sea eficaz? Bien. Bueno, esa es una buena pregunta. Primero, depende del objetivo de aprendizaje. Por eso que es tan importante cuando ustedes diseñan los programas de capacitación o contratan una empresa externa, plantear muy bien los objetivos de aprendizaje. La detección de necesidades de capacitación es fundamental. Porque si yo tengo 5 objetivos de aprendizaje, lo primero que yo haría como diseñador instruccional, ¿cierto? 5 objetivos de aprendizaje no los voy a poder lograr en 4 horas, probablemente, ¿cierto? Eso, pero una parte, la cantidad o los objetivos. Después, la naturaleza de los objetivos de aprendizaje, porque esto se ve en el diseño instruccional, ¿no es cierto? Existe lo que se conoce como la taxonomía de Bloom, que va poniendo los objetivos de aprendizaje en base a la complejidad del saber y del hacer humano. ¿Bien? Por lo tanto, siempre los objetivos menos complejos son conocer, reconocer, identificar. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, si yo tengo objetivos poco complejos, yo voy a definir un determinado largo del curso. Pero si yo quiero, por ejemplo, agregar un objetivo complejo, como por ejemplo podría ser diseñar un protocolo de análisis de no conformidades. Podría ser una actividad de capacitación. Por supuesto que yo, a lo mejor en esas mismas 3, 4 horas que yo puedo lograr objetivos del conocer o del identificar, no lo voy a poder lograr con objetivos de el desarrollar o el analizar o el evaluar, ¿cierto? Que son objetivos más complejos. Por lo tanto, la efectividad de un plan de capacitación o más bien, la duración efectiva de una actividad de capacitación está asociada principalmente a los objetivos de aprendizaje. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos llegarle a la dirección cuando es obsoleto el estilo y hay mucha actitud cerrada ante el cambio? Bien, yo diría con números. Los números hablan, ¿cierto? Con gráficas. Trabajen, hoy día tenemos el Excel, ¿cierto? Que tiene grandes cantidades de herramientas para hacer análisis de datos, desde temas muy simples como sacar un promedio, hasta temas más complejos como sacar, digamos, un student o un chico cuadrado, ¿cierto? Una prueba de T. Y por lo tanto, utilicen, primero, obtengan datos importantes, transformen esos datos ojalá en dinero, ¿cierto? El dinero es el lenguaje de la gerencia, el dinero es el lenguaje de la dirección. Y eso no es malo, no lo estoy diciendo en términos de peyorativo, porque es lo que entienden. El lenguaje de la persona de calidad es la no conformidad, ¿no es cierto? La desviación de proceso, la acción correctiva efectivamente tomada. Ese es el lenguaje y eso está bien, porque es su lenguaje. Pero el lenguaje que vamos a hablar con la dirección es el financiero, es el económico. Por lo tanto, entonces, obtengan datos, valoricen sus datos, analicen sus datos, trabajen dashboard y output que sean atractivos, que sean entendibles, usen el Excel. ¿Sí? Hay muchos tutoriales en internet que nos permiten hacer gráficas, hacer dashboard, hacer análisis y presenten esos datos, preséntenlos breves, hablen desde el lenguaje del dinero, ¿cierto? Basados en los datos digamos, de producción y de calidad.
Muchas gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, ¿quiénes deben liderar y llevar a cabo las evaluaciones para determinar las brechas de competencias? ¿Los responsables de las áreas o el personal de capacitación de recursos humanos? Y multidisciplinario, sin duda, multidisciplinario, porque quizás la persona de recursos humanos va a ser la persona idónea para aplicar las metodologías, ¿cierto? Para aplicar los instrumentos, para mantener la objetividad durante la evaluación, para asegurarse de la representatividad de los datos. Pero está claro que la propia persona del departamento involucrado, calidad, producción, abastecimiento, etcétera, van a ser las personas más idóneas para reconocer, ¿no es cierto?, el origen de esas brechas, porque son las personas que están al día a día trabajando. Acá hay que tratar de lograr que el máximo compromiso de las personas en estos equipos multidisciplinarios para entender, y eso es súper importante, para entender que cuando hacemos estos análisis de causa no estamos buscando, digamos, reprender a alguien, no estamos buscando sancionar, ¿no? Sino que estamos buscando realmente llegar a la verdadera causa raíz de la desviación de la brecha de competencia. Porque tenemos que entender que en la medida que saldemos esa brecha de competencia, toda la empresa se va a beneficiar. ¿Bien? Entonces, acá se trata efectivamente de lograr ese compromiso, ¿no es cierto?, para ser muy transparente y muy claros al momento de diagnosticar la brecha. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta es, ¿cuántas personas deben componer un grupo a capacitar? O ideal que los grupos no sean grupos muy grandes. ¿Por qué? Porque en una de las herramientas o las metodologías de aprendizaje más efectivas para el aprendizaje, valga la redundancia, es la experimentación. ¿Bien? Porque las personas aprendemos porque oímos, disculpa, porque vemos, ¿cierto? Ustedes hoy día están viendo y están oyendo, están viendo mis láminas, me están oyendo a mí, pero hay otros instrumentos como la experimentación, ¿cierto? La discusión, que son muy efectivas en una actividad de capacitación. Entonces, tenemos estas dos básicas que estamos aplicando en el webinar, que son ver, oír, pero también tenemos el experimentar. Y para experimentar hay que diseñar actividades grupales, hay que hacer estudios de caso, y en la medida que tenemos grupos relativamente reducidos, estamos hablando de no más de 3, 4 personas por grupo, ¿no es cierto? Y la capacidad del instructor para poder facilitar el proceso de aprendizaje de cada grupo y dar feedback, estamos entendiendo que idealmente una actividad de capacitación con objetivos de aprendizaje del nivel superior, ¿cierto? Debería ser no más de 15 personas por curso. ¿Ven? Cuando queremos transmitir conocimientos, por ejemplo, podemos tolerar grupos 20, 25 personas. Cuando estamos hablando de los verbos del conocer, del identificar, del explicar. Pero cuando queremos un verbo del diseñar, analizar, construir, evaluar, ¿cierto? Ojalá grupos reducidos para poder hacer en forma efectiva los talleres. Gracias, Mónica. Ahora vamos con la última pregunta. ¿Cada cuánto tiempo es recomendable retroalimentar la matriz de habilidades? Bueno, lo ideal es que nosotros podamos hacer una evaluación de competencia, de brechas de competencia una vez al año, ¿cierto? Normalmente las empresas planifican sus actividades de capacitación, esa es una de las preguntas que hicimos al principio, ¿no? Y la mayoría de ustedes dijo que tenía un plan de capacitación o a través del plan de capacitación. Pero este plan de capacitación tiene que ser flexible, ¿no? Tiene que adaptarse a las condiciones. ¿Por qué? Porque recordemos que las competencias son el conocer, ¿no es cierto?, el hacer y el querer, en un contexto, y los contextos dentro de las organizaciones cambian, ¿bien? Entonces, por lo tanto, tenemos que tener pendiente, o tenemos que tener claro que los programas de capacitación tienen que tener cierta flexibilidad. Y esa flexibilidad de los programas de capacitación nos lo va a dar la brecha de competencia. Por lo tanto, una vez al año es recomendable que se revisen, y por supuesto la efectividad de los planes de capacitación cada vez que se ejecuten, porque si yo ejecuto una actividad de capacitación que está planificada para pasar todo el personal, ¿no? 200 personas, por ejemplo, en grupos de 20, 10 cursos, si yo detecto desviaciones en la efectividad del curso 1, es muy bueno que nosotros podamos retroalimentar al diseñador instruccional o a la empresa que está dándonos el servicio
para que hagan los ajustes necesarios en el curso y no arrastremos esa falta de efectividad del curso en todo el programa que vamos a hacer en el año. ¿Bien? Gracias, Mónica. Y pues bueno, con esto hemos llegado al final del webinar del día de hoy. Te agradezco mucho, Mónica, por haberte tomado el tiempo de compartir tu experiencia con todos nosotros. También le doy las gracias a toda la audiencia por haber tomado el tiempo de ver este webinar el día de hoy de parte de NSF International. Y pues los seguimos invitando a que se sigan uniendo a las siguientes sesiones que tendremos por el resto del año. No sé, Mónica, si tengas algo más que decir. Oh, muchas gracias por estar aquí. Espero que lo que les he comentado el día de hoy haya sido de utilidad para su trabajo. Si no, me quedará mi dato de contacto en la presentación que va a compartir Andrea luego del webinar. Así es que feliz de haber estado con ustedes. Que tengan un muy buen día. Un abrazo a toda Latinoamérica. Gracias, hasta luego. Adiós, Andrea. Gracias. Gracias a todos.